Hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vengo con un proyecto muy fácil y sencillo de realizar. Esta bata la estoy realizando hace un año, sino que la tenía ahí guardadita en stand-by y decidí terminarla el día de hoy con ustedes. Esta bata consta de una margarita, un mandala y ya la bata como tal. A mí por lo general no me gustan los tutoriales tan largos, no se me hace como muy extenso, como muy pesado, entonces prefiero hacerlo en diferentes tutoriales. En este caso, por el día de hoy voy a realizar lo que es el girasol como tal. El segundo tutorial va a ser el mandala, que sería este. El tercer video es cómo, digamos, poner cuadrado el mandala, si lo desean cuadrado, y obviamente la realización de la bata. Aquí tengo un girasol, que es el mismo de este, pero si ustedes desean el girasol cuadrado, como en este caso, entonces yo les voy a dejar aquí abajo en el primer comentario fijo el link para que entren y hagan el girasol, pero si ya ustedes desean hacerlo como granny, que sería este. Para ello voy a utilizar una aguja de 5, que sería esta, y vamos a utilizar tijeras. Como siempre, yo creo que mi canal debería llamarse Sobrantes de Lana. ¿Qué hacer con sobrantes de lana? Porque como siempre, aquí en este caso lo que he hecho es gastar los sobrantes de lana que tengo. Así me quedó el color. Y voy a hacerlo con este color amarillo, que sería el de las hojitas, y obviamente un café oscuro, que sería para el centro de la margarita. Entonces vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar con un anillo mágico. En el primer comentario de este video les voy a dejar el link de cómo se hace un anillo mágico. Entonces cojo acá, doy la vuelta y así es como me queda. Entonces vamos a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, que representan un punto alto doble. En esta vuelta vamos a trabajar solo puntos altos doble. Entonces tomo 2 lazadas, ingreso al anillo mágico, saco por 2, saco por 2, saco por 2. Nuevamente 2 lazadas, ingreso al anillo mágico, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Nuevamente 2 lazadas, ingreso al anillo mágico, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Y en total tenemos que realizar dentro de nuestro anillo mágico 16 puntos altos. Cuando los termine, regresamos. Bueno, ya terminé mis 16 puntos altos doble. Ahora voy a cerrar el anillo mágico y voy a hacer 1, 2, 3 en la cuarta cadena. Aquí arribita voy a hacer un punto deslizado y una cadena de seguridad y vamos a cortar. Y así es como nos queda. Ahora vamos a trabajar nuestros pétalos. Bueno, entonces vamos a iniciar en cualquier espacio que vemos aquí. Voy a ingresar aquí mi hilo, aquí en cualquier espacio. Voy a hacer un nudito para asegurar mi trabajo y voy a iniciar. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a subir con 4 cadenas. Entonces vamos 1, 2, 3 y 4. 2 lazadas, ingresamos al mismo espacio, vamos escondiendo
el hilito de atrás y vamos a hacer un punto alto doble sin cerrar, 1 y 2, y me voy a quedar ahí. Nuevamente 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por una y solo saco por 2. Me quedan 3. Como es la primera vuelta, entonces solamente me van a quedar 3. Cierro por las 3, cadena de separación, y voy a hacer 2 lazadas nuevamente y voy a ingresar al próximo espacio, que sería este. Ingreso, saco por 2 y dejo pendiente. No voy a cerrar el punto alto doble. Nuevamente 1 y 2, ingreso al mismo espacio, o sea acá, tomo hilo, saco por una y saco por 2. No vamos a cerrar. Y nos falta una porque son 3. 1, 2 y 3. Entonces 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por una, saco por 2 y aquí ya me quedan 4 y voy a sacar por las 4. Cadena de separación y nuevamente vamos a hacer otro pétalo. 1, 2 lazadas, vamos a ingresar al próximo espacio que sería este. Saco por 2, saco por 2 y voy a dejar pendiente. Nuevamente 1 y 2, ingresamos al mismo espacio, saco por 2, saco por 2 y lo dejo pendiente. Nuevamente 1, 2 lazadas, ingresamos al mismo espacio, saco por 2, saco por 2, aquí tengo 4, 1, 2, 3, 4, tomo por las 4 y así es como nos queda. Tengo 1, 2, 3. En total vamos a hacer 16 grupitos de 3 puntos altos, o sea 16 hojitas. 1, 2, 3. Vamos a hacer la última. 1 y 2. Ingreso al próximo espacio que sería este. Saco por 2, saco por 2. Dejo pendiente. 1, 2, ingreso al próximo espacio, saco por 2, saco por 2, dejo pendiente y el último pétalo, perdón, el último punto alto doble, 1 y 2, ingreso al mismo espacio, o sea acá, saco por 2, saco por 2, tengo 4 y saco por las 4. Entonces, en total debemos tener 16 pétalos. Cuando los termine, regresamos. Bueno, ya terminé mis 16 pétalos de punto alto doble. Y aquí lo único que me falta es hacer cadena de separación y voy a ingresar aquí 1, 2, 3, aquí 4, aquí a esta cadenita con un punto deslizado. Voy a hacer una cadena de seguridad y vamos a cortar. Entonces aquí ya tenemos nuestro girasol, que sería este. Ya terminamos este girasol. Porque hago el tutorial solo del girasol por si ustedes desean de pronto hacer un suéter o desean hacer un portavasos o lo que ustedes gusten con el girasol. Y como les dije al comienzo del video, aquí abajo les voy a dejar el link si desean el girasol en forma cuadrada, en forma de granny como este. Entonces, por lo pronto ya terminamos la primera parte de nuestro girasol, que sería este. Y el próximo video vamos a realizar lo que es el mandala como tal.
Entonces, nada, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, darles mucho like y sobre todo mucho, mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.